Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos en el programa 234. ¿Qué tal, Nada mal. 234. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de Brasil. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos a hablar. Bueno, vamos de a ver cómo va después de los movimientos que hubo esta semana, Ramiro, en Brasil. Vamos a empezar por el movimiento más positivo. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos a empezar por algo bueno, dale. Hay una manifestación, una movilización, más que manifestación, de los pueblos originarios en Brasilia ya hace unos 10 días, y entre esos movimientos está lo que se llama la Marcha de las Mujeres Indígenas, ¿no? De 172 comunidades diferentes de todo el país, que están manifestándose en Brasilia, acampadas, y realmente una cosa muy, pero muy potente, Osvaldo, una imagen muy interesante. Sí, ¿y cuál es vendríamos a ser el centro del reclamo, Ramiro? ¿Qué es lo que están reclamando? A pesar de la cantidad de cosas que tendrían para reclamar, en este caso, ¿sobre qué versa el reclamo? Mira, es un tema bastante interesante, es lo que han denominado marco temporal. ¿Qué es lo que ocurre, Osvaldo? Yo creo que en algún momento habíamos hablado un poquito de esto, pero vamos a recordarlo. En el año 1988, cuando se hace la Constitución de Brasil, después de la dictadura, que fue del 64 al 86, ahí se reconoce constitucionalmente el derecho a la tierra de las comunidades originarias, de los pueblos originarios. Y eso fue pacífico, se comenzaron a hacer las demarcaciones de los territorios indígenas, de los territorios de los pueblos originarios, que son inviolables, intransferibles, imprescriptibles, o sea, verdaderas garantías. Y en ese marco se hicieron aproximadamente más de 400 territorios de los pueblos originarios. Y quedan más o menos 303, si no me equivoco, que todavía faltan hacer las demarcaciones. Es decir, ya está establecido, pero falta poner los mojones, ¿viste, Osvaldo? Decir, de acá hasta acá. Sí. Y eso está en disputa porque en realidad se demora esto y se demora por cuestiones burocráticas. Y en este le falta un agrimensor, algo que no puede. Es una de las grandes cosas que se le criticaba al Partido de los Trabajadores, ¿no? Que en 12 años no hizo las demarcaciones en el tiempo que tendría que haberlas hecho. Es un tema complejo, interviene la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, hay antropólogos, hay muchas cosas. Y el territorio indígena siempre fue problemático acá en Brasil, Osvaldo, siempre fue problemático. Principalmente en la época de los militares, donde se calcula que muchos de ellos fueron desplazados de sus lugares originarios, principalmente en lo que se conoce como la carretera transamazónica, que los pueblos originarios no la permitían y los sacaron a la fuerza, los mataron. Algunos historiadores, investigadores, piensan que hubo más de 10.000 indios desaparecidos. Al no tener documentos se hace muy difícil esa contabilidad, Osvaldo. Pero bueno, es un tema candente. En el 2009, la Corte Suprema de Justicia se expide por primera vez, reconoce la constitucionalidad del reclamo de los pueblos originarios y mete la pata. Porque dice que inclusive pueblos que estaban antes del 88. Ahí los chicaneros dice que los que estaban viviendo en la época de la Constitución del 88 tenían derecho a reivindicar la tierra. Pero los que no estaban en el 88 no tenían derecho. Entonces hay una especie de marco temporal. Los pueblos que están ocupando efectivamente la tierra hasta el 88, sí. Los que no. Pero los otros dicen, pero si nos echaron. ¿Cómo vamos a estar ocupando si nos echaron? Nos expulsaron de nuestra tierra. Además, no teníamos derecho a volver porque nos echaban a los tiros, porque la cosa se resuelve de esa manera, Osvaldo. Y es lo que en este momento está en proceso, en discusión, y hasta ahora hay un solo voto, que es el del juez, que es el instructor de la causa, que es Fachín, que sabemos que Fachín es bastante fachín, digamos. Que no tiene el apellido mal puesto, diríamos que es correcto. No, como le diríamos en portugués, faz jus ao sobrenome. Le rinde homenaje al apellido, ¿viste? Pero bueno, reconoció los derechos de los indios, dijo que este marco temporal no existe.
Dice que los derechos de las comunidades indígenas consisten en derechos fundamentales que garantizan las condiciones de existencia y de una vida digna de los indios. O sea que no hay marco temporal. Pero bueno, hay que ver cómo es el primer votan voto recién, ¿no? Claro, es normalmente el primer voto, que es el voto del ministro que lleva adelante la causa, digamos, del juez que lleva adelante la causa, del instructor, suele ser más, que tiene más peso, ¿viste? Pero bueno, a veces no, ¿viste? ¿Cuántos integran el Tribunal Supremo, Ramiro? 11. 11, y necesita 6 votos, diríamos. Claro. Es muy posible que salga esto, es muy posible que se le dé la causa ganada a los pueblos originarios, de lo contrario sería un escándalo. Lo que pasa es que esto le hace juego al agronegocio, pero no al agronegocio legal, al agronegocio ilegal, Osvaldo, y principalmente a los contrabandistas de minerales, de oro, que se meten en las tierras indígenas para extraer el oro ilegalmente, que lo exportan principalmente para Europa, para Italia principalmente, y le envenenan con cianuro los ríos que se necesita para la extracción del oro a los indios, y los pícaros, los medas son pícaros, los delincuentes, que le roban tierra a los indios y le quieren sacar esa tierra a los indios. Eso se fundamentan en que hubo posiblemente 1 o 2 demarcaciones que no estuvieron 100% bien hechas, para decir que todas están mal hechas, pero estamos hablando de 700 territorios indígenas, Osvaldo, no es poca cosa. Y Ramiro, ¿qué hacen los indígenas en esas tierras que son, o sea, algunos ya la tienen o todavía están todas en discusión? ¿Cómo sería el régimen? 400, como te decía antes, ya están delimitadas y están... Ya están delimitadas y están ocupadas por indígenas, no hay inconveniente. Claro, lo que pasa es que, como todas las cosas, algunos indígenas se venden también, ¿no? Porque los que traen oro, los corrompen y ellos le abren la puerta y vengan acá ilegalmente. Es todo ilegal, es todo trucho, Osvaldo, es todo trucho. Y hay 303 que ya están determinadas, ya están, digamos, legalmente adjudicadas, solo que falta eso que te dije, el amojonamiento, que digan de acá hasta acá, claro. ¿Viste? Es básicamente eso. La delimitación, diríamos. Claro. O sea, lo extraño que vos decías originalmente es cuánto tiempo le lleva de marcarlo. Ese es el tema. Tu ironía fue muy atinada, ¿viste? ¿Qué le falta? Agrimensores le faltan, che. Dice, son situaciones a veces complejas. Acá también se dan en la Argentina. Lo que pasa es que no tienen la publicidad que tienen. Sin embargo, teniendo una población de origen indígena bastante pareja entre Argentina y Brasil, en cuanto a porcentaje, no en cuanto a cantidades, digo, ¿no? O sea, acá no se sienten tanto, pero hay un gran porcentaje. Sí, después vamos a tener que volver a hablar de lo que está ocurriendo principalmente en Salta y en Santiago del Estero con los pueblos originarios y con algunos ya poseedores de la tierra que también están siendo en estos momentos, aprovechando la pandemia y la venalidad de muchos magistrados, le están invadiendo las tierras. Tanto Salta, Santiago del Estero, Jujuy, en el sur también, Neuquén, Chubut. O sea, las provincias que tienen un mayor porcentaje de población indígena. Inclusive acá se llega a la ficción de decir que en el sur, por ejemplo, que los mapuches no son de origen argentino, entonces no tendrían que gozar de tierra, ¿no? Dándole una delimitación que los mapuches ocupaban la tierra muchísimo antes de que existiera Argentina como límite, ¿no? No, inclusive, mira vos qué interesante lo que estás diciendo, Osvaldo, que los mapuches tenían, digamos, la nación mapuche, el reconocimiento de la corona española. De acuerdo al famoso criterio del uti possidetis, ¿eh? O sea, tendrás lo que poseías. Argentina heredaría las posesiones de España, también tendría que haber reconocido, como reconoció en 1650, un poquito antes me parece, no me acuerdo, por esa fecha fue, como España, la corona española reconoció a la nación mapuche. O sea, como una nación. O sea que había que haber tratado no como la ocupación del territorio argentino, sino como donde entra a tallar el derecho internacional, Osvaldo, ¿no te parece? Sí, igual hay una real cédula que también reconoce entre Tucumán y Salta un terreno que se le otorga a indígenas, que no me acuerdo cuál es el origen de la tribu, pero que también, o sea, hubo varias reales cédulas que otorgaban a los indígenas territorio. Y ya que estamos hablando de derecho y de historia, no tenemos que dejar de reconocer que el encargado de las relaciones exteriores en la época de la reconstrucción nacional, Juan Manuel de Rosas, cuando hacía las expediciones al sur, las hacía de estado para estado. No hablaba, no hablaba, bueno, a ver, no, era de igual para igual.
O sea que había una relación de derecho internacional, que después Alsina se la zanja, no la reconoce, y después viene Argentino Roca y bueno, es en exterminio prácticamente, ¿no? Sí. De hecho, muchos de los capitanejos que tenía Rosas eran indígenas, o sea, claro. y peleaban, diríamos, en función de su origen argentino. O sea, pues hay una discusión, pero o sea que realmente acá se dio, y que eso favoreció a que todo el tema se demore y se haga más difícil, porque también las tierras eran ocupadas, esas grandes extensiones de territorio, por extranjeros, generalmente. O sea, en realidad parecería que fuera una lucha entre dos países distintos, ¿no? Entre una población asentada y reconocida por los españoles con anterioridad dentro del derecho internacional, y territorios que casi son enclaves acá, ¿no? Como este buen hombre que fabricaba los pullovers, Benetton, ¿no? Que tenía millones de hectáreas o 1 millón de hectáreas en el sur. Exactamente, Osvaldo. ¿Querés que escuchemos una canción? Dale, y después seguimos. Vamos a escuchar a León Gieco y el tema El Desembarco. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido.
Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Bueno, escuchábamos a León Gieco y el tema El desembarco, y ahora vamos a hablar de lo que prometimos en el programa anterior, ¿no, Osvaldo? De Jair Mesías Bolsonaro, ¿no es verdad? Sí, que lo teníamos abandonado a Jair, que siempre está presente en todos los programas, ¿no? Sí, acá digamos que ha puesto el país un poco en zozobra con que iba a hacer un golpe de estado, que iba a ser la gran Trump, la que Trump no consiguió, ¿no? Paralizar las instituciones con la invasión del Capitolio, lo iba a hacer el 7 de septiembre, que se conmemora justamente el Día de la Independencia de Brasil. Iba a invadir supuestamente la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, no salió bien, ¿viste? No, que acá, Ramiro, fue realmente una noticia que ocupó plana de los diarios, o sea, realmente tuvo una difusión, extrañamente, porque a veces las noticias de política interior brasileña no trascienden tanto, pero esta tuvo un alcance tan importante que fue muy difundida, muy discutida y extrañamente la mayoría no estaba de acuerdo con el movimiento que estaba haciendo Bolsonaro acá. No, es que era para no estar de acuerdo, Osvaldo, era para no estar de acuerdo en un movimiento muy complicado. De la noche del 6 para el 7 comenzaron a llegar las personas que habían sido convocadas por Bolsonaro. Era, digamos, el núcleo duro, fue mucha gente, fue movilizaciones masivas, se esperaba que así sea. Bolsonaro tiene una debilidad política muy grande y apostó todas las fichas al golpe del 7 de septiembre. Durante la noche hubo 6 tentativas de invadir la Suprema Corte de Justicia en Brasilia y ninguna de las, bueno, no era tanta gente también, a pesar de que en un primer momento hubo colaboración de la Policía Federal, levantó las vallas para que pasaran los camiones, bueno, no ocurrió eso, y después a lo largo del día, bueno, el primer discurso de Bolsonaro fue bastante aguerrido en contra de la Suprema Corte, diciendo que no iba a cumplir las órdenes, de que había un desequilibrio en los poderes y que no puede ser que un poder se sobreponga sobre el otro y que, bueno, esas cosas. Te decía, extrañamente, no diciendo que esté bien, sino extrañamente era porque hay muchos medios y hay un sector político que ahora parece que está en auge en la política interior argentina que participa de las ideas de Bolsonaro, ¿no? Sí, bastantes. Pero no estuvieron de acuerdo con la metodología, pero en realidad no están tan enfrentados con los planteos que lleva adelante Bolsonaro, ¿no? Es un discurso medio complicado, Osvaldo, estar en contra de la Corte Suprema de Justicia, porque yo puedo entender que acá en Brasil la gente de Bolsonaro tenga rabia de la Suprema Corte, pero en Argentina los medios hegemónicos están todos contentos con la Corte. El presidente de la Corte lo puso Clarín y el segundo que va a hacer ahora, capaz que lo ponga Clarín de nuevo, ¿no? O sea, sí. No es muy potable un discurso en contra de la Corte, porque es en contra de uno de los poderes de la Constitución, ¿no, Osvaldo? Sí, de todas maneras habría que entenderlo, me parece, de las posiciones de la Corte que tiene en Brasil el movimiento, y yo no sé cómo sería si la Corte tuviese la posición que tiene la de Brasil contra los derechos que defienden los medios de comunicación en la Argentina. No sé qué pasaría, o sea, hoy por hoy, bien vos dijiste, la Corte Argentina está muy identificada con la opinión de los medios hegemónicos, ¿no? De hecho, uno era empleado de uno de los medios. Claro. El presidente de la Corte actual era dependiente, o sea, cobraba sueldo, pero no cobraba el sueldo cobraba de ahí, diríamos. Lo que pasa es que vos sos mal pensado, Osvaldo, vos no entendiste. No, sí, yo sé eso, sí, no, eso tenés razón, disculpa. Estamos hablando de Rosenkrantz, que le pidieron que por favor la jueza Servini de Cubría, en una causa que se investiga las relaciones espurias entre Mauricio Macri y la mesa judicial hecha por Pepín Rodríguez, que está prófugo en Uruguay, digamos, pidieron que por favor que explicara por qué se había comunicado 59 veces con este Pepín Rodríguez, que era el articulador jurídico de Macri, justamente en momento de las causas claves, ¿no? En las cuales debía fallar la Corte Suprema de Justicia. Y él lo hizo por escrito porque no tenía tiempo. Pero ese mismo día fue a los medios hegemónicos a La Nación y le dio una entrevista.
para todo el mundo. O sea, para ir a los medios de comunicación tenemos tiempo, para ir a los tribunales no tenemos tiempo. Lo que pasa es que sabía que la jueza le iba a repreguntar. Y los periodistas nuestros son tan cándidos, son tan dulces, que nunca le repreguntan a ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, a un sector del arco político nunca recibe repregunta. No importa lo que digan, no interesa, no se repregunta. Bueno, eso chismerío aparte, Osvaldo, está bueno eso de chismerío, ¿no? Pero es cierto que pasó así. Creo que fue el programa pasado que hablamos de Vidal, ¿no? Sí. ¿El programa pasado fue? Bueno, sí. Vidal, eso que lo dijo nunca fue repreguntado en el medio que lo dijo, ¿no? Lo que dijimos en ese momento. Pero esta semana hubo también otra de los periodistas, digamos, amigos, y justamente con María Eugenia Vidal, que Cristina Kirchner, viste, dijo que cómo se compró un departamento de $500,000 y dice que no tenía plata porque ella no vive de la política y que cuando salió del gobierno tenía media casa y medio auto porque se había divorciado, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que aparte lo pagó $250,000, lo que valía 500, ¿no? O sea, le hicieron un ofertón. Y que el vendedor le prestó la plata. O sea, yo te digo la verdad, estas cosas, yo quiero ir a esa inmobiliaria. Pero ¿viste? Sinceramente, Ramiro, el periodista fue incisivo y fue hueso ahí, ¿no? Escuchémoslo. A ver. A veces no se les pregunta cosas porque, no sé, por miedo a... No sé si la palabra es miedo, porque el periodista no debe tener miedo, pero a que de pronto les caiga mal o algo y de pronto se pierden ustedes de responder o simplemente decirme, no, sabes que no quiero hablar del tema. Vos has vivido 132.000 campañas sucias, ataques, como vos también, como todos los que estamos acá la hemos vivido en nuestra carrera. ¿Tenés algo para contarle a la audiencia, a la gente, sobre lo que empezó a girar en los últimos días, sobre un departamento que pediste un préstamo? Te lo pregunto, por ahí tenés ganas de decir, mirando a cámara, decirle a todos los que están viendo al otro lado. No sé si tenés ganas o simplemente decirle, ¿sabes qué? Es tan oscuro que no quiero ni entrar y me da tanto en la campaña que no entro ahí. Primero, lamentablemente, no me sorprende que una semana antes de la elección de la PASO se ponga en duda la compra de un departamento que declaré públicamente hace 2 años. Yo siempre fui la misma y siempre pude explicar cómo vivía. Bueno, cerramos. Gracias por no esquivarle el tema. Gracias por no esquivarle el tema. Vos, Osvaldo, si querés hablar, si no querés no me respondás, viste, vos tenés toda la libertad, yo te entiendo, si no querés decir. Es fantástico esto, ¿no? Sí, no, te digo que casi podríamos decir que es la cintura de Messi y Neymar juntos la que tiene Vidal, porque no dijo nada. Esquivó las preguntas y la respuesta fue, no, gracias por aclarar. ¿Qué aclaró? No dijo absolutamente nada. Yo nunca vi tanto miedo en un periodista al hacer una pregunta, ¿viste? Tantos rodeos, tantas... Bueno. Sí, y después a la segunda frase que no es ilógico que haya sido en la campaña, señor hombre. Listo, ya está respondida. ¿Dónde está respondida? Bueno, eso es lo que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación en Argentina. Y vamos a volver a Bolsonaro, Osvaldo. Vamos a volver a Bolsonaro. Seguimos con Bolsonaro, el otro fue una digresión de mi parte, Ramiro. Pero que también tiene que ver con lo de los periodistas, porque Bolsonaro, bueno, no le salió lo del 7 de septiembre, como todo el mundo sabe, no le salió. Y el 8 de septiembre es el día clave, ¿no? O sea, los mercados cayeron, hubo cortes de ruta por los camioneros bolsonaristas que se negaban a reconocer de que no hubo un estado de sitio. Hay videos de los manifestantes de él emocionados porque había pasado la fake news de que Bolsonaro había decretado el estado de sitio. Las personas emocionadas. Estamos en estado de sitio. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Una realidad paralela, Osvaldo. ¿Cómo alguien va a conmemorar un estado de sitio? Cosas que no se pueden creer. Son muy, pero muy, muy, muy surreales todo esto.
Pero bueno, el 8 había que recular. ¿Y cómo se hace para recular? Bueno, se llama a una persona que tiene un poco más de tacto y sabe cómo hacer un golpe, ¿no? Lo llamaron a Temer, Osvaldo. Lo llamaron claro, sí. al profesional. En esas lides. Claro, ¿qué vienen estos amateurs? Recurrieron al mejor. ¿Qué vienen estos amateurs? ¿Viste? Tiene que ser un golpista profesional. Un golpista que sea el mejor, claro. Entonces lo llamaron a Michel Temer con avión de la Fuerza Aérea Brasilera, quiero ver quién va a pagar esas cuentas, que él le escribió una carta de disculpas a la nación, más o menos, diciendo que los ataques a la Suprema Corte de Justicia fueron en el calor de los hechos, y que no fue en ningún momento una actitud que él tuvo de querer atacar, sino que salió así, ¿viste? Discúlpeme, estaba borracho, no sabía lo que decía, así que pido perdón, ¿viste? Y ahora todo el mundo festeja esto, las bolsas subieron, el dólar bajó, el mercado más o menos se tranquilizó, pero bueno, muchos están analizando que no se puede confiar en las palabras de Jair Bolsonaro, porque como dijimos en el programa anterior, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Este personaje tiene algunos problemas, a la mañana dice una cosa y a la tarde dice otra vez. O sea que... Sí, acá la versión que corría, Ramiro, era que ahora lo que están esperando es que retome el tema del nuevo Jair Bolsonaro, ¿no? Como lo hizo varias veces, va, retrocede y después vuelve de nuevo a avanzar sobre el mismo tema, ¿no? Claro, lo que pasa es que el día 7 se demostró que no tiene fuerza. Que no tiene fuerza para hacer el golpe, que no tiene las fuerzas armadas con él. Lo que nosotros temíamos que era la participación de las policías militares, que son un cuerpo de más de 500.000 personas, ninguno participó. Se ve que prefirieron no arriesgar su carrera, y máxime las condiciones económicas terribles que está pasando Brasil en este momento, a manifestarse por un presidente que no les da ningún tipo de garantía, por más que ellos tengan alguna simpatía ideológica, ¿no, Osvaldo? Primero creo que está la familia, la olla, la comida, y después veremos la política, ¿no te parece? Sí, no, evidentemente fue así porque lo que se preveía no terminó pasando, no más que en una primera etapa, ¿no? del movimiento que hubo un cierto apoyo y después como que se destiñó el apoyo, ¿no? Sí, aquí hubo mucho apoyo también del aparato bolsonarista, empresarios relacionados con el agronegocio, que ellos bancaron, o sea, lo dicen ellos, ¿no? Bancaron ómnibus con gente, con dinero, no era mucha plata también, eran $100, algo así como $16 para los viáticos más que nada, porque la gente tuvo que ir, dormir, acampar en los lugares, pero bueno, fue el aparato, Osvaldo, fue el aparato lo que se dice comúnmente, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, y ya que estábamos hablando de los medios de Argentina, no podemos dejar de hablar de algunos medios aquí de Brasil bolsonaristas, ¿no? El día 8 pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo se va a entregar sin que reciba nada a cambio? No puede entregarse. El día 9, no, qué gran estratega que es. Mira lo que está haciendo ahora es fantástico porque vamos a ver cuál va a ser el próximo movimiento de ajedrez. Era ya un gran, ¿viste? Un mariscal de campo era, ¿viste? Pero en algún momento pasa un poco como pasa acá con la oposición, los medios le marcan una agenda, ¿no? A veces le marcan una agenda para que toque los temas. Acá nos pasa bastante seguido, miro que los medios a la oposición le marcan la agenda para que avancen en algún sentido. Sí, puede pensarse en ese sentido. Osvaldo, escuchamos otra canción, ¿qué te parece? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces a Milton Nascimento cantando un tema que se llama Canção do Sal, canción de la sal. Trabalhando o sol, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sal é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira sal, lama salina. Quem diminuiu, água do
trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família a sorrir. Filho vir da escola, problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar. Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família a sorrir. Filho vir da escola, problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar. Até queimar, trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir. E ao chegar em casa encontrar a família a sorrir. Filho vir da escola, problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar. Que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, Osvaldo, seguimos aquí con el programa. Estamos grabando este programa el día 11 de septiembre, un día clave históricamente porque se conmemoran dos fechas que pareciera que en principio son muy diferentes, Osvaldo, pero yo quiero establecer una relación entre las dos y vos me vas a ayudar en eso. ¿Qué son? En el año 1973, en Chile, ¿no es verdad, Osvaldo? En Chile el golpe que le hacen a Allende justamente fue el 11 de septiembre, si bien hubo unos movimientos anteriores y unas presiones que sufría reiteradamente el gobierno chileno de ese momento, pero necesitó de una ayudita de Estados Unidos, ¿no? La ayudita de los Estados Unidos, ¿no? Y el 11 de septiembre el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono y otros blancos más dentro del territorio americano del 2001 que todo el mundo ahora conmemora. Yo veo que se analizan de alguna manera, de una forma diferente, y yo creo que son parte de lo mismo, Osvaldo. Yo creo que son las dos caras de la misma moneda, o por lo menos podemos encontrar muchas similitudes a pesar de los casi 30 años que han pasado entre una fecha y la otra, y las consecuencias que han tenido, ¿no, Osvaldo? Pensando, por ejemplo, a ver, que lo mataron o se suicidó, sea como sea, Salvador Allende termina muerto de ese evento, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Osama Bin Laden. Lo mismo, sí. Lo matan y lo tiran al mar sin un debido proceso. Hemos naturalizado esa barbaridad, la de Salvador Allende, y hemos naturalizado la barbaridad de Osama Bin Laden. O sea, ¿dónde está ese Estado de Derecho que estamos protegiendo? Cuando ni siquiera le damos beneficio de un juicio, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y también tenemos el que era presidente de Irak, Saddam Hussein, que también fue muerto sin ningún tipo de juicio o proceso previo. Y lo toman todavía, fue una cosa que fue como, no diríamos festejada,
pero sí que los medios de comunicación norteamericanos difundían todo el mundo. La muerte de los dos fueron públicamente dominados, ¿no? Y nadie dijo qué mal que están. Sin embargo, por ejemplo, cuando fue el golpe que le dan al presidente de Irán, al Shah, Reza Pahlavi, él se va de Irán, no lo mataron ni nada, o sea, a los fines parecía un proceso mucho menos violento que el que fue el promovido por Estados Unidos en Irak y en Afganistán, y en Chile también. Yo no quiero decir nada porque se me va a notar la edad que tengo, pero yo me acuerdo que era muy niño, y en los semanarios de Argentina mostraban la casa donde vivía en el exilio el Shah Reza Pahlavi, una mansión blanca con una cosa espectacular. O sea que el tipo no se fue a una cárcel, digamos. Sí. Terminó viviendo como un marayá. Tal cual. Y también, por ahí un hilo conductor, que lo que vos dijiste es la intervención de Estados Unidos necesaria en el 11 de septiembre del 76. Y hasta cierto punto discutida si no hubo una intervención en el 11S, que le dicen en castellano, ¿no? Bueno, y ahí estamos yendo, Osvaldo, para los puntos que yo quería ver. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llega a naturalizar esta barbaridad, este abandono al Estado de Derecho, a las libertades? Porque se va creando una lógica de la dicotomía excluyente. O sea, todo vale en contra del comunismo. El comunismo es el mal en el año 73, en el contexto de la Guerra Fría. Todo vale para combatir el comunismo. Cuando le criticaron a Henry Kissinger, que era el canciller americano, le dijeron, pero usted está apoyando a gobiernos dictatoriales. Sí, pero son nuestros dictadores. O sea, no importa si son dictaduras que son sanguinarias, no importa si son dictaduras que desaparecen gente, lo importante es que estamos en contra del comunismo. Y cuando llega el 11 de septiembre, se instaura una islamofobia y una lucha contra el terrorismo que de alguna manera avala y hace con que se naturalicen estas prácticas y la gente vea normal. Por ejemplo, las fotos de las torturas de los militares en Abu Ghraib, por ejemplo, que debían haber chocado a la sensibilidad del mundo, porque fueron fotos horribles, de actos absolutamente inhumanos. Y sin embargo, hubo muy pocas condenas, y condenas relativamente bajas. O sea, no fue lo que hubiera sido lo que se esperaba de una sociedad occidental que se precia por los derechos individuales y celosa de lo que ha conquistado en la República. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí, o sea, sin ir más lejos, Ramiro, aunque es ir más lejos, ¿no? Porque en la guerra de Vietnam, las torturas que hizo el ejército norteamericano sobre los vietnamitas tuvo mucha difusión y la difusión fue negativa pero ahora parece que que en ese momento parecía negativo, las torturas ahora como que son valederas. Interesante, Osvaldo, lo que estás diciendo, porque el debido proceso no es la primera vez que se viola en el Occidente. Nosotros podemos, solo para nombrar dos casos, Osvaldo, que se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, siempre el caso Dreyfus, que ocurrió a principios del siglo XX en Francia, que fue mundialmente conocido, y después el caso en Estados Unidos de, por ejemplo, los casos de Sacco y Vanzetti, ¿no? Los dos anarquistas que después de 60 años tuvieron que reconocer que estuvieron mal ejecutados, ¿no? Porque normalmente no habían cometido ningún delito. Pero bueno, lo que pasa es que, digamos, en el año 73 y en el año 2001 se sistematiza esto. Entonces, en la doctrina de la seguridad nacional sistematiza la desaparición de personas, la idea del enemigo interior y la idea del exterminio de ese enemigo interior a través de su aniquilamiento. Y lo mismo ocurre, digamos, en el 2001, que se sistematiza esto, ya pasa a ser, digamos, una cuestión organizada, que no había ocurrido de esa manera desde la época de Hitler. Lo que pasa que cuando cae el régimen hitlerista, tanto la academia como los políticos y como todo el mundo, digamos, se opone a eso. Ve que eso es una barbaridad. Vienen los juicios de Nuremberg. Ahora acá se naturaliza. Sí. Ese es el tema. No estamos en ningún momento ninguneando el sufrimiento de los parientes de las 3.000 personas que padecieron esa cobarde acción de ataque en territorio americano. De ninguna manera, por favor, me parece que es una cuestión insoslayable. Necesitamos recordar esas 3.000 víctimas. No hay una vida que valga más que la otra, pero bueno, lo que hace el gobierno con eso, en lugar de buscar sus propios
digamos, culpables. No, crea todo un sistema para naturalizar y sistematizar estas acciones, tanto, digamos, dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Después invadieron, ¿cómo es? Afganistán. Bueno, supuestamente estaba la Al-Qaeda en Afganistán. Pongámosle que estaba. Pero después invadieron Irak. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué? Y después invadieron Libia, que Gaddafi termina muerto, ahorcado y casi creo que descuartizado. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Y después Estados Unidos viene con su idea de la jurisdicción mundial. Ahora quiere hacer justicia en todos lados. Todo el mundo es la jurisdicción americana. Porque a través de estas leyes de los actos patrióticos, todo lo que vaya en contra de los intereses americanos puede estar dentro de la esfera de la justicia americana, sea en cualquier lugar. Bueno, eso creo que es romper las bases del derecho internacional público, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, y yo te agregaría otra cosa, Ramiro, que hacemos dentro nuestro, cuando vos ves todas las series norteamericanas que defienden este tipo de agresiones en cualquier país del mundo que hacen los norteamericanos. La serie 24 horas, creo que se llamaba, y un montón de cosas que uno ve y uno termina perdiendo la noción de que en Afganistán los que ahora malamente están perseguidos por el Talibán, está persiguiendo a aquellos que colaboraron con quienes los invadían. Está mal siempre perseguir, no está bien, pero estaba tan mal cuando también perseguían a los colaboracionistas en Francia cuando recupera Francia su propio gobierno, o como hicieron los gobiernos en Croacia con los que colaboraron con los nazis. O sea, siempre está mal esa persecución. Que tiene que haber justicia, tiene que haber justicia. Ellos eran colaboracionistas. Y también están mal las víctimas de los bombardeos en la plaza que hubo en la Casa de Gobierno en Chile cuando Allende se suicida. O sea, tampoco, y nadie dice de eso nada. O sea, por supuesto que no hay muertes que valgan más que valgan menos. Lo que sí tiene que haber es justicia para todos. Sí, concuerdo con vos totalmente, Osvaldo. Y bueno, no dejemos de olvidarnos, antes de ir a una música, de que en Chile nace una nueva etapa, ¿no? Que es la etapa del neoliberalismo, porque es el tubo de ensayo Chile de las teorías de Friedman, de los Chicago Boys, de la Facultad de Chicago, que después se va a replicar eso en Argentina con Martínez Dios en el 76, con el golpe del 24 de marzo, en algunos otros países, en el 80 con Reagan en Estados Unidos y con Margaret Thatcher también, ¿no? O sea que, digamos que no fue simplemente un golpe de Estado, sino que fue un golpe de Estado en función de determinadas ideologías en un determinado contexto de Guerra Fría. Y en el 11 de septiembre más o menos pasado exactamente algo parecido. Porque después de lo que ocurre el 11 de septiembre se despliega todo un complejo ya no más de ocupaciones militares como era en los años 70, pero sí de intervenciones por medio de los operadores jurídicos en América Latina, que es el tema que nadie por ahí ve, que es el tema del lawfare, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, parecerían que eran políticas similares siempre las que estamos hablando. Por eso vamos a tratar de ese tema de el 11 de septiembre del lawfare después de una canción. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Molotov y el tema Frijoleros. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you dealer. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner.
No me digas Peter, Mr. Hetero, te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero, che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero, now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero, te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero, che gringo, hetero. Goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero, te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero, che gringo, hetero. Bueno, después de escuchar a Molotov, continuamos hablando de las consecuencias del 11 de septiembre del 2001 y lo que ha sido para América Latina. Yo, Osvaldo, escucho mucho, a ver, vos decime si sí o si no, muchos analistas internacionales, menos Pedro Brieger, que es un gran analista internacional, pero muchos otros diciendo como que después del 11 de septiembre Estados Unidos se olvidó de América Latina, se dedicó a sus problemas en Asia y en el norte de África con las primaveras árabes, la zona del Magreb y todo eso, y nos dejó tranquilos. Y yo no sé si están así. Porque el no al ALCA fue en el 2005, por ejemplo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, yo creo que ellos siempre cuidaron su patio trasero, que así nos ven, ¿no? Suena discriminador para nosotros, pero en realidad nos ven como el patio trasero, y siempre lo cuidaron. Utilizaron, diríamos, en una época lo que hacían era promover los golpes, podríamos decir del 55 en adelante, ¿no? Porque en realidad desde la elección anterior el gobierno norteamericano incidía en la política argentina queriendo el derrocamiento de Perón, después pasó en Chile en el 73, supongo que el golpe de Brasil, el del 60 y 74, también tuvo una influencia del gobierno norteamericano. Muchísima. Inclusive había ONG que compraron a los diputados de Brasil y lo que fue un escándalo en su momento. La campaña que hacían contra Evo Morales en Bolivia, o sea, todos movimientos que evidentemente nunca nos dejaron librado al azar. Siempre nos consideraron que era su patio trasero, pero así lo defendían como que no se podía hacer nada contrario a eso, y se vio varias veces. Después ya, como esa política del golpe militar no tenía buena prensa, recurrieron a medios un poco más sutiles y cuidado en las formas, ¿no? Sí, como por ejemplo el lawfare, ¿no? Que es de alguna manera minar las instituciones por dentro, ¿no? Es todo dentro de los marcos de lo que se conoce como las tácticas de guerra. Por eso el lawfare me parece muy interesante, porque es una táctica de guerra. En la guerra, por ejemplo, durante mucho tiempo, una de las tácticas era envenenar el agua de la población. Sí. ¿Viste? Uno va a Estambul, por ejemplo, y ve que las obras de los romanos para tener agua que no se la envenenaran era de la época de los romanos, Valdo, estamos hablando, era una preocupación. O sea,
Y esto es más o menos lo mismo, no es el agua, pero sí lo han hecho a través de la justicia y nos han exportado de alguna manera sus métodos antijurídicos que nosotros los conocemos como el lawfare. Hay un artículo muy interesante de Intercept que ellos van tomando como base los 3 hermanos llamados Duca, que fueron condenados malamente en los Estados Unidos porque decían que estaban asociados a los actos terroristas, ¿no? Y después resulta que no hubo absolutamente nada de todo eso, pero siguen presos, le dieron perpetuo a Osvaldo, nada más y nada menos, ¿no? Sí, o sea, no importaba. Sí, y también supongo que haber sido como acá, no solo la labor de los tribunales, sino los medios de comunicación que eran funcionales a esa política, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación muestran y ocultan. Entonces, cuando muestran parece que están trabajando, pero lo que muestran es, por ejemplo, cosas a veces que tienen un punto de vista, que es el punto de vista de las víctimas, que me parece excelente que hay que mostrarlo, pero hay que ver también los otros puntos de vista. Está bien que una mujer haga un librito con los 50 fotitos de los bebés que nacieron el 11 de septiembre, pero, viste, eso es un dato totalmente accesorio. Quiero que me digan cuáles son las autoridades de la CIA que tenían que haber custodiado las fronteras, que no lo hicieron y que hayan pasado por algún proceso. Número 0, ninguno, Osvaldo, ninguna. Sí, es cierto. Eso es lo que pasa, mientras muestran algunas cosas, esconden otras. Y bueno, según este artículo, hubo más de 800 personas que tuvieron sus vidas arruinadas por procesos amañados, por procesos sin pruebas, por procesos construidos más, digamos, al calor de la islamofobia que se generó después del 11 de septiembre y de los medios de comunicación que de un debido proceso, ¿viste? Yo veo que, por ejemplo, hoy estaba hablando, si era el primer ministro de Inglaterra, diciendo que hay que defender los valores que hemos sabido conquistar. Perdón, no estoy viendo que esos son los valores. Estamos volviendo en materias jurídicas a las épocas pre-revolución americana, ¿viste? Pre-1779. Estamos rompiendo las bases del debido proceso. Eso no me parece que sea poca cosa, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, no, y si yo no sabía que Boris Johnson dijo eso, pero si justamente algo con el que volver a las políticas que los ingleses tuvieron como políticas de exterior durante su tiempo y hasta en la actualidad, o sea, no ha cambiado mucho la política exterior británica como era cuando estaban llenos de colonias en todo el mundo. Mira, según este artículo de Intercept, hay un investigador que se llama Ramsey Kassem que dijo que no hubo verdaderas investigaciones de lo que ocurrió en los Estados Unidos, sino todo lo contrario. Dice que hubo gente que siguió avanzando en sus respectivas carreras, muchas veces obtuvieron ganancias políticas con estos casos, ¿no? Con estos casos mediáticos. Y me hace acordar un poco lo que pasaba con el fiscal Nisman. ¿Te acordás que en lugar de investigar lo que había ocurrido en la AMIA, en el atentado en la AMIA, que dejó 86 muertes en Argentina, él seguía usando ese caso para poder viajar, dar conferencias, tener una dieta como fiscal de la nación elevadísima, tener una oficina frente a la Plaza de Mayo y tener chapa y prebendas y viajes y muchas otras cosas más, siendo que durante 10 años no investigó absolutamente nada, ¿no, Osvaldo? Me parece que hay un paralelismo ahí también, ¿no? Sí, de hecho no hizo nada, no avanzó nada en todo el tiempo que estuvo y era una unidad fiscal que tenía un único objetivo, claro, investigar el atentado de la AMIA. Sí, qué interesante. No hizo nada y que después de ese fallido, creo que fue de tener una unidad que se dedique a una sola cosa, no se volvió a hacer en nuestro país. En Brasil sí pasó, Ramiro, ¿no? Bueno, en Lavallato únicamente se especializaba en los delitos contra la Petrobras y que pasó a ser, digamos, una jurisdicción universal porque agarró todos los casos y bueno, se ha descubierto que no fue nada beneficioso. Todos los procesos se cayeron. Hace 15 días atrás cayó el 18º proceso contra Lula, le queda nada más que uno, y cayó en un juez de primera instancia de Brasilia. No es, la corte lo está salvando de todas las cosas. No. Las otras instancias jurisdiccionales le están dando la razón, diciendo que la única persona que condenó a Lula es el juez Moro y la sustituta, que lo que hacía es copiar y pegar, a tal punto que en una sentencia que era sobre una casa quinta en Atibaia, ella dijo el departamento de Guarujá.
Ni siquiera fue capaz de ver eso. Confundió. Y después dijo, no, es normal que nosotros cortemos y copiemos sentencias. Eso es normal dentro de la... Che, ¿no tuvo ninguna sanción del Tribunal Superior? Estamos siempre dentro de lo mismo, Osvaldo. No, lamentablemente no. Y bueno, y después también otras cositas más, por ejemplo, que podemos ver, por ejemplo, el uso de los informantes abusivos que usa el FBI, creando un clima de anti-islamismo y de que todos eran terroristas, con lo cual también ha significado muchísimos procesos injustos, sin pruebas, igual que lo que ha ocurrido acá en Argentina y en Brasil, ¿no, Osvaldo? Justamente pensaba eso, o sea, que si vos no le dijeras que es en Estados Unidos, parecería que estaba hablando de Argentina y Brasil, ¿eh? Claro, exactamente. Mirá vos qué interesante. El juez Robert Kruger tuvo que reconocer, porque no tenía pruebas, en el caso del veredicto de prisión perpetua, del caso de los hermanos Duca, que bueno, que no había evidencias, no había pruebas más explícitas, pero que no le preocupaba y que tampoco le preocupó al jurado, ¿viste? ¿Te vas a acordar alguna cosa esto, Osvaldo? Sí. Sí, una manera como resolvían las causas en el Lavallato, ¿no? No había pruebas. ¿Qué había? Convicciones. Convicciones, pero seguro. Fuente principal del derecho se ha transformado en los últimos tiempos. La verdad es que los romanos no laburaron nada. Nunca hablaban de convicciones. Bueno, también podemos ver lo mismo que los agentes infiltrados del FBI salían a la pesca, que era más o menos lo mismo que hacían los agentes de la Policía Federal en Brasil y que hacían los jueces en Argentina. Hacían redadas de empresarios porque supuestamente habían estado nombrados en lo que eran los arrepentidos, ¿no? Declaraciones de arrepentidos. Y después trataban horas y horas y horas y horas hasta que en algún momento dijesen alguna cosa que implicaría delitos de Cristina y de Lula o de Dilma, ¿no? ¿Verdad, Osvaldo? Era la pesca, sí, ¿no? Sí. Que sabemos que es una práctica dentro del derecho que no puede existir. Del derecho penal no se puede ir a la pesca. Se investiga cuando hay sospecha. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, cuando hay un principio de sospecha no podés salir a cazar cachilo, decimos acá. Claro. El otro punto que nosotros podemos ver es que después del 11 de septiembre hubo dentro de los operadores jurídicos un cambio dentro del paradigma y se fue creando lo que se llamaron los complots de terrorismo. O sea, una especie como, bueno, no participó, pero él había participado del complot. O sea, él estaba complotado para participar, no llegó a participar. Cosa que en el delito no existe, en el derecho penal no existe. Participó o no participó. Pero acá le dieron una vuelta de tuerca, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, acá lo llamamos de otra manera, una institución que está y que nació para eso, aparte podríamos decir que es la asociación ilícita, ¿no? Claro. Nació para agarrar a todo el mundo. No importa si cometió delito. La bolsa. No, estuvo en la reunión y ahí ya está. O sea, porque recordemos que el origen de la asociación ilícita nace cuando se perseguían a los sindicatos por las medidas de fuerza que realizaban en el siglo XIX. Entonces, ¿qué decían? Que era una asociación ilícita. ¿Estaban todos reunidos? Listo, son todos culpables. No importaba la intencionalidad, bastaba con que se reunieran. Bueno, acá estamos en lo mismo, o sea, realmente los paralelos son tan claros, ¿no? Entre estas situaciones. Terminaría con el último de los paralelos, Osvaldo, que son, digamos, los contextos de cómo se ve a determinado otro, cómo se construye ese otro, ¿no? En Estados Unidos se lo construía a través de una idea de que los musulmanes, por sus propias profesión de fe, estarían predispuestos a la violencia. Por eso que muchas veces las condenaciones, por más que fuesen ridículas, tenían consenso, porque todo musulmán es terrorista. Cada vez que vemos una persona entrando a la mezquita debe tener alguna bomba abajo del saco. Y acá ha pasado lo mismo, es verdad, Osvaldo, entre el partido de los trabajadores y el kirchnerismo, ¿no? Sí, a veces la profesión de fe, de participar a un partido de fe, exagerando, ¿no? La participación en un partido ya significaba que integraba una asociación ilícita y que por ende tenía que ser culpable. O sea, el Partido de los Trabajadores y el kirchnerismo no eran partidos políticos, eran asociaciones ilícitas que corrompían a la sociedad para perpetuarse en el poder. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen muchos analistas, ¿no? Y jueces, ¿no? Por eso todo lo que... Sí, bueno, peor que lo dicen los jueces, ¿no? Entonces, por eso decimos que por ahí yo veo que hay una especie de River Boca, de Independiente Racing, de clásico, ¿no? Entre a ver quién nos interesa más los latinoamericanos, si el 11 de septiembre de Salvador Allende o el 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Y yo creo que uno como el otro son tan importantes y tan perjudiciales
tanto para la historia latinoamericana como para el presente latinoamericano, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, ahí en este caso las paralelas se tocan, ¿no? Bueno, creo que hemos conseguido dar un panorama del 11 de septiembre. De todos los 11 de septiembre. Dejamos por aquí, recordamos entonces que nos pueden seguir en las redes sociales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, en Facebook, Twitter, siempre como Café Mercosur. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.